Continuamos hablando en este programa de dolor crónico y tenemos al doctor Maximiliano Velasco, especialista en dolor crónico. En el corte anterior, doctor Maximiliano, nos quedamos con el tema de rodilla, con el dolor crónico en rodilla como segunda causante de dolor en su consulta. Hablemos un poquito de este tipo de dolor. El dolor de rodilla lo vemos más frecuente sobre todo en personas mayores de edad o personas de sobrepeso. El sobrepeso comienza a producir un estrés, comienza a producir deterioro del cartílago en la rodilla. Cuando ese deterioro ocurre, comienza a producir unos procesos inflamatorios en la rodilla y eso es lo que evita y limita al paciente la forma de caminar, la habilidad para caminar. Entonces, la primera causante de desgaste de esta articulación es el sobrepeso. Lo vemos lo más frecuente en sobrepeso, eso es cierto. ¿Qué otras causantes hay? La edad como tal, por ejemplo, o deportes activos, deportes de alto mucho impacto. ¿Cómo cuáles? Correr, saltar. Bicicleta. Bicicleta también, pero más que todos los de impacto. Eso lo vemos muy frecuentemente en ellos. Y al principio pronto no se notan, pero poco a poco, después de haber dejado de hacer deporte, cambiando otras actividades, ya había un desgaste, un deterioro en el menisco, en la parte del cartílago como tal, y vemos estos pacientes. ¿Hay un componente hereditario o algo relacionado con...? No tanto, hay veces sí, es fumar, la parte como tal de nutrición, del hecho de fumar, el hecho de sobrepeso, lo que más nos afecta es estos problemas en pacientes con rodilla. Tabaquismo, malnutrición, obesidad y deportes de alto impacto. Sí, es la causa más frecuente, rodilla. ¿Cómo es el manejo de estos pacientes cuando llegan a su consulta? Hay veces estos pacientes vienen, debido al dolor, vienen con una debilidad muscular. Es como raro, pero sí hay una debilidad muscular del cuádriceps, que es el que mantiene mucha la estabilidad de la rodilla. Entonces, lo primero es el manejo conservativo, como lo dije inicialmente. Segundo, a veces procedimientos. Hay procedimientos que hacemos que a veces son los bloqueos. Muchos pacientes piensan que lo único que nosotros hacemos es bloqueo con esteroides o cortisona, que le llaman la calle. Eso no es cierto. Hay muchos diferentes tratamientos. Podemos hacer algo que le llaman, en la calle muy conocido, popular, como la cresta de gallo, que es como un lubricante que inyectamos en la rodilla para mejorar e intentar que el cartílago comience a crecer un poquito más. Pacientes responden a veces a este tratamiento muy bien, a veces no responden tanto, pero es una opción. Otras opciones. Opciones como lo que hacemos como el PRP. ¿Qué es el PRP? Es que te sacan muestras de tu sangre, la ponemos en una centrífuga, dependiendo de la compañía que usemos, o 2 veces la centrifugamos y sacamos el componente de las células rojas y el plasma y recogemos lo que son las plaquetas. Esas plaquetas son las células que se encargan de reparar el tejido, de mejorar cada vez que tenemos un deterioro en alguna parte del cuerpo, de mejorar ese deterioro. ¿Y cómo lo hacemos? Las inyectamos en la rodilla y a veces lo tenemos que repetir y en esa forma facilitamos que haya un crecimiento nuevo del cartílago. Otro tratamiento que pueden hacer es las células madres. A pacientes que las células madres se les sacan del tejido graso o de la médula ósea y las combinamos a veces con la sangre y se inyectan en la rodilla. Y eso tiene un beneficio para esos pacientes. ¿Y cuál es la efectividad de estos tratamientos nuevos específicamente en rodilla? Hay veces son muy buenos, dependiendo de lo avanzado del estado de la patología de rodilla. Hay veces se usan y el paciente tiene un avanzado estado de artritis, que es casi hueso con hueso. En esos pacientes realmente no recomiendo, de pronto hay que empezar una opción quirúrgica. Pero el paciente que tenga todavía un poquito de cartílago o un poquito de espacio articular, son los mejores candidatos para estos pacientes. El beneficio es indiferente, muchos pacientes hay un 30, un 70, 80% de beneficio en ellos, pero hay un rango de variación muy grande como para ser posible o ser específico en darte un número exacto. Pero lo bueno de estos tratamientos es que no involucran esteroides, no involucran cirugía necesariamente, y lo que intentamos es mejorar dolor, calidad de vida, sin necesidad de hacer una cirugía. Y sobre todo, poder reinsertar a estas personas a una vida cotidiana, porque el sedentarismo no solamente es causante de obesidad, el sedentarismo también puede ser causante de alteraciones en la misma sangre que te pueden poner en riesgo de sufrir una trombosis, un tromboembolismo o algún otro tipo de enfermedades en relación con la inmovilidad. Entonces es volver a colocar un paciente que está casi que sentado en una silla o en cama, volverlo nuevamente como a ser útil a la sociedad y eso es lo que pueda hacemos valerse por sí mismo. Con un manejo multidisciplinario, parte conservativa, parte de tratamientos invasivos, procedimientos, nutrición, a veces medicamentos. Intentamos no usar tantos medicamentos porque hay muchos pacientes que dependen de los narcóticos y eso es un tema largo, el cual intentamos evitar al máximo porque hay una crisis ahorita en esos medicamentos. Por supuesto, y lo que usted hablaba anteriormente también, estos tratamientos evitan o pueden retrasar un poco
la probabilidad de que un paciente termine en un reemplazo de rodilla, por ejemplo, o en un tratamiento quirúrgico mucho más invasivo. Y el problema es que siempre cuando se habla de cirugía hay pacientes que les va muy bien, pero hay pacientes que no tienen el mismo beneficio. Entonces, a veces están en la cirugía, pero ahorita tienen el dolor. Pero ya se hizo una cirugía, ya es muy difícil hacer el tipo de procedimientos que hicimos porque ya hay un metal con metal y esa parte ya no podemos intervenir en esa área. Usted ha tocado, doctor Maximiliano, un tema y casi que me robó la pregunta que seguía, y es el uso y el abuso de los opioides. Todos estos pacientes con dolores crónicos son medicados a diario con opioides o derivados del opioide, ¿cierto? Y muchos de estos medicamentos no solamente generan que el paciente necesite cada vez más dosis de opioides para tener el mismo efecto analgésico, pero también tienen un efecto que es todo este abuso y todo lo que conlleva pues al uso de opioides que puede generar en una dependencia a este uso de medicamentos. Es un tema grande, es un tema que se trata todos los días en todos los comités de salud y en todos los comités de uso y abuso de medicamentos. Hablemos un poquito al respecto y creo que es un tema que debemos tratar en este programa también. Casi en un estudio, en un año, más de 259 millones de prescripciones se entregaron por narcóticos. Es una crisis fuerte. La mortalidad por medicamentos, por opioides, ha crecido tremendamente. No solamente los que prescribimos, sino eso ha llevado a otro tipo de uso de narcóticos, como heroína, por ejemplo. Pero no yendo allá, sino el caso de morfina o Percocet, que encontramos en los medicamentos en la calle, esos pacientes comienzan a alterar la parte cognitiva, ya no pueden concentrarse en el estudio, a veces salen a manejar y están un poquitico con sedación debido al narcótico. Y sus respuestas y sus reflejos son muy diferentes. Disminuyen mucho, no necesariamente en todos, pero sí en algunos pacientes. A veces se les da dosis bajitas y dicen que no pueden, al otro día no pueden ni siquiera levantarse por el efecto secundario de estos medicamentos. Y por eso es que intentamos mejorar dolor sin usar tanto opioide, debido a la crisis que ha habido por la dependencia que la mencionó, el abuso y la parte de mortalidad asociada y los efectos adversos, incluyendo constipación. Pacientes toman un medicamento y no pueden ir al baño por 2 o 3 días debido al efecto adverso de los opioides. Y eso es lo que queremos evitar. Doctor Maximiliano, tenemos una llamada. Adelante, muy buenas tardes. Gracias por comunicarse con nosotros. ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días, doctores. Buenas tardes. ¿Le habla Renzo? Nelson, muy buenas tardes. ¿Qué pregunta tiene para el doctor Velasco? A ver, es un problema que tengo yo porque hace aproximadamente 2 meses tuve un accidente de bicicleta y tengo tal vez la contusión, el golpe, tengo un problema en mi hombro, en la parte lateral y la parte un poquito moviendo la espalda, pero hacia la parte de arriba. Es un dolor extremadamente intenso y he tomado medicamentos y no me hace nada. Y para dormir me cuesta muchísimo trabajo porque me duele demasiado. No tengo ni fuerza en el brazo prácticamente, quizás, a ver. Ahí tiene, Nelson, gracias. Ahí tiene, doctor Velasco, un paciente que tuvo un trauma, parece ser en bicicleta, hace varios meses, y tiene un dolor crónico en su hombro. Ha tomado medicamentos y al parecer ya tiene consecuencia de lo mismo que hablamos de la rodilla, esa inmovilidad, disminución de la fuerza y imposibilidad de hacer un adecuado movimiento del hombro. ¿Qué opciones de tratamiento y cómo podemos, cortico, darle una respuesta a nuestro televidente? En este momento, primero tenemos que hacer un diagnóstico adecuado. El diagnóstico lo hacemos con la historia física, la historia primero que lo que me mencionaste, al paciente nos mencionó en la llamada, es cómo fue el trauma, qué tipo de lesión hubo, si hubo una lesión de piel o no. No sabemos si hay una fractura o no una fractura escondida en este paciente porque por lo visto hay una disminución del rango de movimiento. De pronto hay algún daño más que un tejido muscular y tenemos que evaluarlo adecuadamente. O un daño del nervio, por ejemplo. Del nervio. No sé si la parte de movilidad es porque el dolor está muy fuerte y no puede moverlo. De pronto, como tú dices, se dañó el nervio. Y eso hay que examinar y evaluarlo. Hay que mirar si hay una disminución de la sensación, no solamente la parte motora. Ahora puede que haya un hematoma, un sangrado dentro del músculo, o puede que este golpe exacerbó un problema que ya había antes en el hombro. Entonces,
Por eso, antes de seguir tomando medicamentos, es bueno que vaya a la consulta, que sea evaluado, examinado y haciendo el tratamiento adecuado dependiendo del diagnóstico. Es difícil, ojalá y pudiera recomendar algo sobre el teléfono, pero es un poquitico de falta de ética poder decir, haga esto y esto de tratamiento, porque realmente no puedo hacer un diagnóstico por la parte llamada. Podemos decirle a Nelson que se comunique con ustedes y a propósito, doctor Velasco, ¿dónde pueden sus pacientes contactarlo? Nos pueden llamar al 786-504-0904. Ahí con mucho gusto les contestamos la llamada. Si no estamos o es tarde en la noche, al día siguiente le doblemos la llamada. Por favor, dejen el número telefónico y el nombre y de esa forma los contactamos. Nelson, gracias por comunicarse con nosotros. Tenemos otra llamada en línea. Adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muy buenas mi nombre tardes. es Roger. Cuénteme. Doctor, yo soy costurero y estoy mucho rato sentado, Sí. cosiendo y tengo un pedal eléctrico, pero el dolor, me da mucho dolor de columna que ya me coge hasta la pierna. Quisiera ver si eso es la postura o si termino mal eso, porque yo coso mucho. Muchísimas gracias. No, gracias a usted por comunicarse, doctor Velasco. Hay trabajos y hay acciones diarias que nos ponen en aumento o en riesgo de sufrir algún tipo de dolores, no solamente por nuestra posición al trabajar, sino por acciones o movimientos musculares. Y creo que es la pregunta básica que nos hace nuestro televidente. Él trabaja como cosiendo y tiene, digamos que un movimiento de su pie en el pedal que en este momento le está produciendo ese dolor. Hay dos cositas, todo diferente. Hay veces un dolor que viene del pie como tal, que es con lo que está en la parte de pantorrilla, que puede ser una tendinitis. Debido al movimiento que él ha tenido, está haciendo con el pie, que sube y baja el pie, eso puede producir una tendinitis del gastrocnemio, que es un músculo en la parte posterior de la pantorrilla. Y eso lo podemos tratar modificando la parte económica, la parte laboral como tiene, de pronto ajustando el pedal o de la máquina de coser que tiene y podemos tratarlo en esa forma. Lo otro es si el dolor viene de espalda, porque mencioné un problema de espalda y está bajando por la pierna hasta el pie, puede ser uno debido a una compresión de nervio, que fue lo que discutimos en el principio, que un nervio puede estar comprimido en la parte de columna y refleja el dolor completamente a la pierna. Y eso sí ya requeriría un procedimiento un poquito más, un tratamiento un poquito más invasivo que solamente la modificación de la parte ergonómica en el pie. Doctor Maximiliano, estoy feliz de haberlo tenido hoy en el programa, en la tarde de hoy, y espero que todos ustedes también hayan aprendido un poquito de este dolor, del dolor crónico, que es un dolor incapacitante, que es un dolor que nos disminuye nuestra productividad, que es un dolor que nos deja casi aislados. Doctor Maximiliano, nuevamente, gracias y espero tenerlo aquí en muchos otros programas. Muchísimas gracias, muy amable. A ustedes, amigos, por favor no se muevan, que estamos en breve con ustedes.